Sabemos que poner en marcha proyectos de energía renovable a veces puede ser dificultoso, especialmente cuando hablamos de cuestiones administrativas o financieras. También es necesario tener en cuenta todos los pasos administrativos a seguir para que nuestro proyecto tenga luz verde y dé los mejores resultados. El denominado permitting hace referencia a la tramitación y obtención de permisos para la puesta en marcha de las instalaciones de energía renovable. Para entender bien cómo es el proceso de tramitación de permisos, es necesario que conozcamos cuáles son las diferentes normas que regulan la tramitación de proyectos energéticos. Pero ahora bien, ¿sabrías contestar a estas sencillas preguntas? ¿Una empresa o ciudadano puede ser sancionado por no cumplir una normativa europea? ¿Qué diferencia hay entre un Real Decreto y un Real Decreto legislativo? ¿Qué diferencia hay entre un Real Decreto y un Real Decreto Ley? ¿Qué diferencia hay entre una ley estatal y una ley autonómica? Si no lo sabes, te recomendamos que veas completamente este vídeo. Las fuentes de derecho, es decir, las instituciones de las que emanan las diversas normas jurídicas por las que se rige tanto el mundo energético como cualquier otro aspecto de la vida que tiene que ser regulado por una norma jurídica, son 4. Las instituciones europeas, los estados, las autonomías y los ayuntamientos. Europa tiene 2 instituciones de las que emanan sus normas jurídicas, el Consejo y el Parlamento. Ambas instituciones pueden promulgar 2 tipos de normas, los reglamentos y las directivas. Pero hay una diferencia fundamental entre reglamentos y directivas. Mientras que los reglamentos aplican directamente a los ciudadanos y a las empresas, es decir, una empresa o un ciudadano puede ser sancionado por no cumplir un reglamento europeo, las directivas tienen que ser necesariamente transpuestas a la legislación del país de aplicación. Es decir, un ciudadano o una empresa no puede ser sancionado por el incumplimiento de una directiva. Para entender el ordenamiento jurídico del Estado hay que tener en cuenta que los poderes son 3, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial tan solo interpreta las leyes y juzga, pero no interviene en la relación de las normas jurídicas. Es cierto que esa interpretación puede dar lugar a una fuente de derecho denominada jurisprudencia, y que consiste en la interpretación que hace el Tribunal Supremo de determinados casos típicos. Pero las normas jurídicas las redactan y aprueban los otros 2 poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. La norma jurídica de mayor rango es la Constitución y todo tiene que ser compatible, todo el ordenamiento jurídico, el resto de normas jurídicas tienen que ser compatibles con lo que dice la Constitución. Justo por debajo de la Constitución están las normas que emite el Parlamento. Estas normas que promulga el Parlamento son de 2 tipos, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son leyes que afectan a derechos fundamentales y tienen que ser aprobadas siempre por mayoría absoluta, es decir, por más del 50% de los representantes del Parlamento, por más de 176 votos. Y en cambio las leyes ordinarias, la única condición es que haya más síes que noes. El Gobierno, que es otra fuente de normas jurídicas, otra fuente de derecho, lo que promulga son reales decretos. Esos reales decretos se llaman reales porque vean firmados por el rey y tienen que ser compatibles con las leyes. Son una norma jurídica de rango inferior al de la ley. Lo que se hace normalmente con los reales decretos es desarrollar una ley, hacer una regulación de una ley, pero siempre respetando su marco, que es el de la propia ley. Un caso curioso de norma jurídica con rango de ley, pero que no está promulgada por el Parlamento, sino por el Gobierno, es el de los reales decretos ley. En estos reales decretos ley se promulgan por parte del Gobierno, normalmente por una razón de urgencia, y tienen que entrar en vigor y solo están vigentes durante 30 días. A los 30 días tienen que estar refrendados por el Parlamento. El Parlamento debe, mediante tener más síes que noes, debe refrendarlos o rechazarlos.
En caso de que lo refrende, pasan a ser una norma jurídica con rango de ley, y en caso de que lo rechace, se dice que decae. Otra norma jurídica con rango de ley, pero que no está promulgada por el Parlamento, sino por el Gobierno, son los llamados reales decretos legislativos. Fijaros que los dos se abrevian de la misma manera, RDL, pero mientras uno son Real Decreto Ley, el otro es Real Decreto Legislativo. Hay una diferencia importante entre ambos. El Real Decreto Legislativo también tiene rango de ley, pero es en la colaboración entre poderes, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pues el Poder Legislativo, el Parlamento, le pide al Gobierno que normalmente refunda diversas normas jurídicas sobre un determinado aspecto y, sin modificar nada en ellas, las convierta en un texto refundido que se convertirá en una ley, pero una ley que no puede regular nada nuevo ni puede decir nada nuevo. Tiene que ser normas jurídicas que ya estén en vigor, simplemente ordenadas. A eso es a lo que llamamos Real Decreto Legislativo. Por último, los ministerios también son fuente de derecho y como regulan los ministerios es a través de órdenes ministeriales. Tienen un rango inferior al de las leyes y a los reales decretos de cualquier tipo, y se sitúan por debajo de estos reales decretos, y lo que normalmente es regulan algún real decreto pues, con detalles técnicos y con aspectos, pero que no pueden contradecir al real decreto del que normalmente emanan. Las comunidades autónomas tienen sus propias regulaciones, dependiendo de sus competencias. Igual que el Estado, tienen gobierno y parlamento. El Parlamento autonómico promulga leyes autonómicas. Las autonomías se comportan como si fueran un Estado, solo que pueden regular sobre asuntos que son de su competencia. Es decir, el Estatuto de Autonomía lo que hace es establece sobre cuáles son sus competencias, sobre qué puede regular, y en aquellos aspectos que tiene transferidos, pues puede regular mediante dos tipos de normas jurídicas normalmente. Por un lado están las leyes autonómicas promulgadas por el Parlamento, y por otro lado están los decretos, que ya no reales decretos, pues no han firmado por el rey, decretos que promulga el gobierno autonómico. Una pregunta que solemos hacernos a veces es ¿qué ocurre si una ley autonómica contradice a una ley nacional? ¿Cuál tiene mayor rango? Hay una tendencia generalizada a pensar que la de mayor rango es la ley nacional, y entonces si algo dice una ley nacional, la ley autonómica tiene que, no puede contradecir a esa ley nacional, puede ser más restrictiva, pero no, pues la respuesta es que no es correcto. Las leyes autonómicas y las leyes nacionales tienen el mismo rango jurídico. Lo que ocurre es que cada uno regula en su ámbito de competencias. Si una comunidad autónoma tiene transferidas esas competencias, regulará plenamente en ese ámbito, y una ley nacional no puede pasar a regular algo que es del ámbito autonómico. Hay una excepción curiosa y se da con determinados aspectos que están regulados por el Estado y que pertenecen a las competencias del Estado de acuerdo con la Constitución. En esos casos hay veces en los que el Estado, que es el dueño y señor de ese ámbito de competencias, regula, pero deja una puerta abierta a que haya una regulación adicional, normalmente más restrictiva, por parte de las comunidades autónomas. En ese caso se habla de un tipo curioso, que no todos los juristas están de acuerdo en que sea un tipo, que es algo que se llama leyes de bases. Es decir, el gobierno del Estado crea una base, y sobre esa base permite en la propia regulación y en la propia ley, delega en las comunidades autónomas la posibilidad de ser más restrictivos. Es decir, como mínimo esto, pero si quieres menos, pues tú puedes regular siempre que no sobrepases los límites de esta ley. No es que las leyes autonómicas estén por encima, sino que a veces lo que ocurre es que un ámbito que está regulado por el Estado, el Estado permite que la ley autonómica también regule, siempre que sea más restrictivo que lo que dice la ley nacional.
Y por último nos quedan el nivel más bajo de regulación dentro del Estado español, que es el de los ayuntamientos. Los ayuntamientos regulan en base a ordenanzas municipales y estas ordenanzas municipales son promulgadas en el pleno del ayuntamiento. Pero si después de todo esto que te hemos explicado tienes alguna duda más, te animamos a que consultes nuestro libro Permitting y Gestión Financiera de Proyectos Energéticos, donde podrás resolver todas las dudas que tengas.